Bienvenidos al Zoom del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, aquí en España. Y hoy tenemos una charla muy interesante para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que será el próximo sábado, el 18 de mayo. Y contamos con la arquitecta Andrea Papier, que es directora ejecutiva de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y que es una experta en museos, especialmente de China. Y es una investigación que inició ya hace casi una década o más y que ahora es una asidua colaboradora. Todos los años siempre nos deleita con eh, charlas, conferencias sobre los museos desde diferentes perspectivas. Y este año es una muy buena ocasión para dar esa visión del rol educativo de los museos en China. La arquitecta Andrea Papier es muy activa en el ámbito internacional y sobre todo en China. Pertenece también a la UNLP, que es uno de los mejores Confucios de Latinoamérica y el Caribe, también muy activos, tanto por su calidad educativa como por sus grandes actividades dentro y fuera del Confucio. Creo que la UNLP tiene mucho potencial, además tiene también el posgrado en estudios chinos y por tanto, como siempre solemos hacer para estos días, eh, la profesora Andrea Papier nos acompaña y además nos dicta conferencias de gran nivel y creo que en este año no va a ser mucho menos. Así que agradezco sobre todo a la arquitecta Andrea Papier por ese conocimiento de China, de los museos, y cuando quiera, por favor, ilústrenos que estamos preparados. Muchísimas gracias por tus palabras. Realmente un placer acompañarlos. Siempre agradezco muchísimo la invitación, Vicente, del Confucio de Valencia, una universidad prestigiosísima de Europa. El motivo de esta charla de hoy es el China y sus museos, su rol educativo. ¿Y por qué vamos a hablar del rol educativo? Porque, bueno, todos los años el ICON, que es el Consejo Internacional de los Museos, brinda un nuevo tema para tocar. Y justamente este año va a tocar el tema de la educación y de la investigación. Aquí he elaborado un listado de cuáles fueron los últimos temas y porque bueno, desde 1977 es que el ICON nace, celebra este día y siempre con distintas temáticas. El año pasado fue la sostenibilidad y el bienestar, el 2022 el poder de los museos, que di una conferencia Sí, claro. virtual, Vicente, para Valencia, que la tienen Así es, ustedes sí, grabada así y es. todo. 2021 fue el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. 2019 los centros culturales. El 18 fue Museo Hiperconectado, Nuevos Públicos. 2017 Historias. O sea, como podemos observar, son temáticas que todas conforman ese gran mundo que es la museística, ¿no? Y vamos a ver hoy que se fue transformando, obviamente, en los tiempos. No es siempre la misma porque transforma la sociedad y se adapta a esos cambios. También se adapta el tema de la educación, porque en realidad cuando en el ICOM propuso reflexionar el poder de los museos en 2022, ya uno de los tres puntos era la educación. ¿Por qué? Porque el poder de lograr la sostenibilidad es el primer punto, porque ya hace años Naciones Unidas nos habla de los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. Y entonces, ese tema está incorporado también. El poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad. Innovaciones para que los museos sean más atractivos
pero también en el ámbito de la educación, vamos a ver cómo es una herramienta transformadora. Y ni hablar que, bueno, como hemos pasado, ¿no es cierto?, la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha dejado una lección muy importante con el confinamiento y las herramientas digitales. Eso también es un punto muy importante en la temática. Y marcó en ese momento el poder de la construcción de comunidad a través de la educación. Porque a través de sus colecciones y programas, los museos también tejen socialmente, ¿no es cierto? Oportunidades para todos. Estos son justamente para los que no están tan al tanto del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Que responde UNESCO y responden todas las instituciones y organizaciones que la siguen. Entonces, el ICON es la Asociación Internacional de los Museos que también responde a la Agenda 2030. Entonces, el objetivo cuarto, fíjense, Quality Education, educación de calidad. Cuando estamos hablando del Día Internacional de los Museos, educación e investigación como lema, estamos hablando no de cualquier educación, estamos hablando de educación de calidad. Y eso vamos a ver hoy cómo China trabaja muy bien y la verdad que nos da un ejemplo a todos de varias líneas a seguir. Bueno, museos, este es el afiche que todos los años va cambiando porque el ICOM va marcando agenda global. Y a mí me impactó anoche que vi justo este videíto, saqué la foto de la página ICON Internacional y la directora del ICON hablando de la educación. Y fíjense qué interesante, esta es la foto de un videíto en realidad, si lo buscan en la página del ICON, educación enlazada con la cultura, educación como iluminación, como transformación, como dignidad, como igualdad, inclusión, solidaridad, oportunidad. O sea, todas palabras claves que son principios muy importantes para nuestro mundo de hoy. También estuve investigando, encontré el cartel en chino, acá lo tenemos, el icono China, en Chinese, porque bueno, todos los países del mundo y todos los idiomas se sujetaron. Fíjense que el 18 de mayo del 78 hace este tema de la tradición de crear un cartel para este día. Y vamos a entrar entonces a un panorama general de los museos, ¿no es cierto? La última estadística que conseguí es la de 2022, todavía no encontré una más nueva, que habla de 6.565 museos. Yo me imagino que ya están cerca de los 7.500 por lo menos, porque les digo que constantemente siguen la política de construir museos. 90% gratuitos, 571 millones de visitas, 34.000 exhibiciones. Hoy aquí no lo puse, porque ya saben, no me gusta repetir, sino traer material nuevo. Pero en otra charla he contado que los dos museos más visitados del mundo, el número uno es el Louvre en París y el número dos es el Museo Nacional de China. Así que fíjense las estadísticas. Y esto es de la parte de la política cultural china muy importante. China se fijó como objetivo convertirse en una potencia museística para el año 2035. Por eso trabaja tanto en el establecimiento de museos clase mundial con características chinas. Según el documento, opiniones orientadoras sobre la promoción de la reforma, el desarrollo de los museos. Los museos dependen del Ministerio de Cultura, que ahora desde el 2018 es Cultura y Turismo. Es un único ministerio del 2018. Y los museos dependen, a su vez, de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Cuál es la misión de un museo? Preservar la historia e iluminar el futuro, decía Sun Yat-sen, que fue un gran ministro de Cultura. Ya la política de Xi Jinping, en 2014, ya está
en su primer discurso a la UNESCO. Los museos son importantes para proteger y dar a la civilización humana. Justamente en la política cultural y educativa de China es muy importante mostrar la civilización china a los propios chinos para que conozcan todo su patrimonio cultural y educativo, pero que conozcan su historia, que conozcan su civilización de 5.000 años, con todas sus piezas, sus productos, sus tradiciones. Y a su vez contribuyendo también al intercambio de civilización, al diálogo de civilizaciones, ¿no es cierto? Que ese es el gran discurso de la nueva ruta de la seda y el gran discurso internacional también de Xi Jinping del futuro compartido con toda la humanidad. Que ese es el otro gran lema de la política china y que por supuesto se manifiesta en la política cultural. Acá me gusta también sintetizar ciertos tips, ¿no? Ciertos ítems que no podemos dejar de descuidar para entender un poco el tema de la museística china. Y bueno, el primer museo chino auténtico se creó en Nantong en 1905, el profesor Chan Xian, un académico, ¿no? Que era una casa con objetos, con piezas de diversas disciplinas, sociales, de biología, o sea, porque empezó así, ¿no es cierto?, el tema de los museos. Recién en 1935 se crea la Asociación de Museos Chinos, que aún continúa vigente. Y como ciencia, recién en los años 40 en adelante se desarrolla. En las décadas del 50 y 60 van a aparecer los museos provinciales. Para quienes hemos visitado China, cada provincia tiene museos monumentales, ¿no? El Museo Provincial de Shanxi, el Museo Provincial de Fuzhou, o sea, bueno, no voy a enumerar porque son, ya sabemos, ¿no? Más de 20 las provincias chinas, pero todos tienen sus grandes museos provinciales, o sea, estatales y que donde han querido mostrar lo mejor de su historia y su civilización, ¿no es cierto? Son museos eh, con ese objetivo. Pero luego se van a empezar a crear museos municipales, van a empezar a crearse museos privados también. Y por supuesto están los grandes museos nacionales. China va a mantener la museología la va a desarrollar no solamente como una política cultural, sino como una ciencia que se va a estudiar en muchas universidades y que van a crear conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el año pasado publicaron este manual de museología propio, porque bueno, hacen continuamente forums sobre museos con la UNESCO, con el ICOM o con otras instituciones, ¿no es cierto? En los años 90 empiezan los museos privados, 1996, y van a aparecer otras temáticas, el tema de los museos rurales, los ecomuseos, eso vamos a ver que le van a dar una gran importancia en las últimas décadas. En la última década, con la lucha contra la pobreza, vamos a ver cómo ellos trabajaron muchísimo este tema. No pueden pensar solo en los grandes museos urbanos, sino también en las comunidades pequeñas, las comunidades rurales y demás. Hay otros temas también destacados, la cooperación e intercambio de exposiciones internacionales de especialistas, la alianza de los museos de la Ruta de la Seda y el desarrollo de la tecnología. El desarrollo de la tecnología va a ser un tema clave. Va a ser un tema clave que a mí siempre me gusta explicar brevemente esta parte de que investigué en la pandemia, justamente el tema de la digitalización de los museos chinos, que me gusta traerlo a colación, porque bueno, justamente en la pandemia se desarrolló mucho la digitalización de museos, porque bueno, nuestra vida empezó a ser más digital en Occidente, pero los chinos ya venían trabajando este tema hace mucho, por eso me gusta mostrarlo todo el tiempo. Fíjense, en la primera etapa de que se crea la web en agosto de 1988, ya el Museo Henan fue el pionero. Después hubo una segunda etapa de software para digitalizar colecciones.
en 1999. Fíjense de qué época estamos hablando. Y en 2001 se crea uno nacional, justamente, Administración Estatal del Patrimonio Cultural, va a tener una oficina específica para él. Hay una etapa que empiezan los museos a progresar y que va a empezar a trabajarse también con los productos culturales de los museos, que va a ser a partir de 2008. Ahí va a ser un momento que se va a empezar a vender todos los diseños en forma online a través de Taobao de Alibaba. Fíjense en qué año, 2008, 11 años antes de la pandemia. O sea, 2014 ya empezaron ellos a tener a través de los celulares, de WeChat, la venta de entradas. O sea, algo que ahora en 2024 nos parece normal, China lo tenía muchos años antes. Y también antes, ya desde el 2003, van a tener sistemas virtuales de museos y visitas digitales. En el 2015 se inaugura la primera exhibición de Galería Digital Interactiva, fíjense, el Museo de Palacio de Beijing. Y en 2017 empiezan las grandes compañías tecnológicas a cooperar con la cultura. Ese es otro punto de estudio muy importante. Porque, por ejemplo, la famosa Academia Dunhuang, ¿no? Eh, Ustedes saben que las grutas de Mocao, las grutas de Dunhuang, son todas partes de la Ruta de la Seda, y bueno, son reliquias culturales. Y lo interesante es que hayan creado todo un sitio en internet, que es el que les comparto, eh, donjuan.com, donde ustedes pueden ver todo digitalizado y visitas virtuales. También 2019-2020 es cuando se crean las gafas de realidad virtual, se exponen por primera vez en el 2020. Los códigos QR, que bueno, esto ya no nos llama la atención, esto lo tenemos todos, pero bueno, fue justamente en el confinamiento donde teniendo ya toda esta experiencia digital, pueden hacer no solamente la educación virtual con grandes ventajas con respecto a Occidente, sino que también pudieron desarrollar con alta tecnología y simulación los museos chinos. Por ejemplo, hacer una visita como esta. Esta no es una foto tomada real por mí, que estuve varias veces en el Palacio Imperial, sino que, fíjense, acá está la flechita, es la foto que yo tomé de pantalla haciendo una visita virtual. Esta visita la hice yo, o sea, en pandemia estuve haciendo esta investigación, que muchas cosas ya he compartido con ustedes, pero las repito porque hay gente que no la vio. Y para hablar de educación me parece importante volver a repasar un poquito esto. ¿Por qué? Porque justamente los museos con la virtualidad también es una herramienta importante en la educación. El Museo Confucio tiene una visita virtual en su página, que es esta que aquí la pongo también en primer plano. Y en 2021 la Silk Road Online se lanza un museo virtual, totalmente virtual. Por supuesto, pertenece a la Alianza de Museos de la Ruta de la Seda, que son de muchos países. Ahora sí, vamos a entrar sí en concreto al tema de hoy, pasando ya esta pequeña introducción, que son los museos chinos y la educación. Como dije, la sostenibilidad, la implementación de la Agenda 2030 hace que los museos tengan un papel importante en el futuro, ¿no es cierto? Sostenible. Y para eso son fundamentales los programas educativos. Encontré a un educador, Champen, que estuvo trabajando bastante este tema, que habla justamente, hace unos años, estaba buscando la intencionalidad de que es necesario cambiar los programas. Y la gran reflexión que se hacían en China era cómo llamar la atención de los jóvenes en los museos. Ese fue el gran punto de la educación. Y bueno, acá les comparto lo que decía el profesor Chan. Primero, muy importante, ¿no? Comprender las necesidades de los adolescentes, sus puntos de interés cognitivo. Los profesores tienen que estar muy formados en sus materias, en historia, sobre todo en las humanísticas, ¿no es cierto? Y conocer bien los textos y
para luego poder trabajar en la educación de los museos, ¿no? Acá lo de la gran aporte de China es que va a hablar de la educación en los museos como interdisciplinaria, ¿no? O sea, cuando hacen las visitas a los museos no pueden solamente mirar el objeto o sacarle una foto con el celular, no, tienen que trabajar también en clase con la historia, con la geografía, con los temas sociales, si es de idiomas, con el tema del idioma, o sea, y después promover la lectura y el currículum de libros. China ha ido a un paso más, que eso es lo que me resulta interesante, porque en el 2020 publicaron un documento, o sea que no se trata solo de hablar, sino de hacer, ¿no? Como dicen los chinos. Ellos enseguida tienen su política y documento y bajar línea para que todos trabajen en esto. Lo interesante es que en 2020 hicieron un documento que instaron a las escuelas a diseñar las actividades relacionadas con la historia, la ciencia, la tecnología a partir de la colección de los museos de China, los museos locales. Eso me parece genial porque es una bajada de línea obligatoria que incluir los contenidos museísticos. Eso no sé ustedes en España, nosotros en Argentina no tenemos como una bajada de línea así tan fuerte. Y bueno, se establecieron metas educativas eh, y se buscaron también, por supuesto, formatos creativos como conferencias, juegos de rol, cómics. De ahí es que las visitas, esta, por ejemplo, esta foto, aunque no lo crean, esto es un pedacito, un fragmentito de la luna, la visita a la luna que fue expuesta en el Museo Nacional de China. A mí me había llamado la atención que en las visitas últimas había visto juegos interactivos en los museos como este, ¿no? Este es del Shanghai Museo, que hace juegos con las minorías étnicas, por ejemplo. Bueno, también me llamó la atención ver en los museos en verano los helados simulando las reliquias culturales. Bueno, todo eso es también producción para atraer a a los más jóvenes. Lo que estableció el gobierno es que se garantiza el apoyo financiero y la evaluación adecuada a las actividades educativas relacionadas con los museos. Acá les pongo acá unas frases de Luo Lin, el director del Departamento de Museos y Reliquias Sociales de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural. Justamente habla de desarrollar nuevos canales haciendo uso de los museos en la educación escolar. Siempre en las visitas que he hecho de museos me ha llamado la atención la gran participación de las familias, la gran participación de escuelas. Siempre me he topado con muchas escuelas y muchas familias, y eso porque le dan una gran importancia a la educación. Esta foto las tomé yo, por ejemplo, en el Museo de Yanxi en el 2018, donde ya había juegos interactivos, donde este espejo también tenía reconocimiento facial y se transformaba en una niña de la época Tang. Este lo saqué en el Museo de Fuzhou, en pantalla interactiva, ¿no es cierto? Este es un recurso que tienen la mayoría de los museos de China. Y hay otro paso más interesante para señalar, que es que los museos integrados en el plan de estudio escolar empezó a tener también lanzamiento de otras instituciones extraescolares que eligieron los museos para lanzar programas educativos. O sea, no es la escuela, sino otras instituciones también que lanzan todo lo que tenga que ver con la enseñanza en los museos. Y a su vez, otro tema interesante es que la institución obtiene una bonificación, o sea, se promociona, se vigila y se premia. O sea, las instituciones que incluyen los programas educativos en museos también tienen bonificaciones especiales. Em, Incluso están trabajando en libros de texto, o sea, ya tienen un paso más, que es elaborar libros de texto específicos para trabajar con los museos en las aulas.
Esto en todos los temas, ¿no? Puede ser artístico, puede ser humanístico, histórico o científico. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. En el 2020-21, el Museo Nacional de China publicó una enciclopedia infantil de la historia del Museo Nacional y también el viaje al museo de los estudiantes de secundaria a la antigua China, ¿no? Textos para niños de nivel primario en el Museo Nacional de China. Y también editaron los textos de historia de la civilización china para estudiantes de nivel secundario. Y también lanzaron un curso de divulgación científica, esta vez sí por internet, que se llama Viaje a la exploración del oráculo, para que los estudiantes de primaria trabajen la temática de la dinastía Shang, ¿no? Eh, vinculando a la ropa, la vivienda, el transporte, aprenden la antigua escritura china de los huesos oraculares. Así que acá está también la imagen de la promoción de este nuevo tema educativo que han lanzado. El otro tema interesante es la educación en los museos de ciencia y tecnología y ver el cambio, el ayer y el hoy. Fíjese esta imagen que no es tan vieja, ¿eh? No lo crean que parece una foto antigua, pero no es tan antigua. ¿Por qué? Porque los cambios de China en 10 años, 12, han sido tremendos en estos últimos 14 años. Esta imagen es del año 2000, o sea, no es 2000 y algo, no es tan antigua. Y fíjense, la estudiante en la escuela con su profesora en el Museo de Ciencia y Tecnología, en este caso de Beijing, probando hacer un tema de la aeronáutica, ¿no? Pero fíjense lo que es ahora. Estas imágenes 2021. Un robot tocando el piano, otro robot por acá. O sea, las escuelas visitan y trabajan, en este caso con el Museo de Shanghai de Ciencia y Tecnología. Estas fotos son de imagen 2021, como las escuelas visitan y trabajan con sus alumnos las temáticas científicas, ¿no? En la primera imagen, el tema del plasma, en el segundo, el tema de un robot tocando música, acá el piano también, en este caso, el tema de la demostración de un escáner, ¿no? Están escaneando como si fuera una tomografía y demás. Ni hablar de la ingeniería aeroespacial, ¿no? China, como saben, es vanguardista en esto. Y a mí me llamó mucho la atención cómo está plasmada la educación de los museos. En los museos, aún en los artísticos, he visto concursos de dibujos ahora en Shanghai, en mi último viaje en diciembre, todos con la temática aeroespacial. Aún en el Museo de Arte, ¿eh? Los chicos dibujando cosas que tengan que ver con la salida al espacio, el mundo espacial. Fíjense, estas fotos son del Museo de Shanghai Ciencia y Tecnología de 2021. En Hong Kong también, ¿no? En muchos museos. Hong Kong, el Museo del Espacio, acá trabajando con todo el tema de la luna, las constelaciones. Y por supuesto, trabajan todos en forma educativa. Los museos de ciencia y tecnología están todos asociados en lo que se llama Fórum de Ciencia, trabajan hace años con foros donde todos intercambian materiales y por supuesto tienen páginas en YouTube y en todas las redes sociales donde pueden seguir educando, ¿no? Porque es todo uno de los objetivos de China. Por un lado, la educación de la ciencia y tecnología a través de los museos, y por el otro lado, le da mucho hincapié a la enseñanza de la historia, ¿no? La civilización. Yo creo que este año tomé como punto estos dos porque, bueno, luego de reflexionar y de mirar bastante, me di cuenta que estos son los dos grandes temas hoy en día para China. No, los museos de arte son fantásticos, los amo, pues obviamente, y de diseño, pero los ha liberado el Estado más a lo privado, a las industrias culturales y creativas, em, a las bienales de arte internacional, el intercambio internacional, yo diría.
Por eso hay tantas muestras importantes en estos últimos años de cooperación entre museos, ¿no? Por ejemplo, yo en Shanghai Museum estuve en diciembre y había muestras del Renacimiento italiano. ¿Sí? ¿Quién es Leonardo da Vinci, por ejemplo? Bueno, de España han tenido ustedes también el año China-España el año pasado, con muchas muestras muy importantes. Ahora le toca a China-Francia, y ya están exponiendo obras del Palacio de Versalles en el Palacio de Beijing. O sea, no está pensado tanto para el tema de la educación en sí, sino para el tema de la promoción internacional y todo lo que tenga que ver con las industrias culturales y creativas. Por eso en la charla de hoy me estoy refiriendo más que nada a los de historia y a los de ciencia. Y para empezar de a poco a ir cerrando, acá para no cansarlos tanto, porque si no se hace largo, les traje también cuáles fueron los 10 programas educativos en 10 museos chinos que fueron premiados el año pasado, en 2023. Por eso los de este año no los tengo todavía, porque esta charla es antes del Día de los Museos, pero en unos días China va a empezar a publicar los premios y todo, lo hace siempre. Y fíjense que es muy interesante porque vamos a ver gran diversidad de actividades educativas acá, premiadas. Este premio nos permite conocer cómo trabajan las provincias, si no, no lo podemos ver. Por ejemplo, el Museo Provincial de Jilin, en Changchun, el primer programa educativo de vestimenta manchú, ¿no? Cómo trabajaron con las escuelas, con los alumnos, les daban los kits de herramientas para poder hacer los trajes tradicionales. El segundo, bueno, es más político porque, bueno, es la historia de 100 objetos del memorial del primer congreso del Partido Comunista. También fue incorporado al currículo escolar. El tercer programa tiene que ver con los museos de ciencias naturales. De los dinosaurios a las aves, máquina de viajar en el tiempo. En la provincia de Jiangsu, el Museo Changzhou hizo una exposición de divulgación científica para los niños de edad preescolar hasta primaria. Y bueno, desarrollaron juegos, conferencias, talleres. El cuarto, el Museo Provincial de Jiangxi y las escuelas locales estuvo cooperando el año pasado con todo tema de actividades, capacitando a talleres, conferencias, a los voluntarios. El quinto programa tiene que ver con la cerámica. En el Museo de Shandong, fíjense qué interesante, cómo pueden unir geografía, historia con algo artístico, manual, artesanal, ¿no es cierto? Porque exploraron la cultura del río Amarillo, el gran río de China, como todos sabemos, por eso hablamos de la civilización del río Amarillo. El sexto va a ser el Museo de la Revolución de 1911 en Wuhan, también fue premiado como premio educativo. Y bueno, también es político, pero bueno, la historia de la Revolución de 1911 es un hecho muy importante para China, obviamente, porque terminó con la dinastía Qing, ¿no? Terminó con el imperio y empieza el proceso de llegar a ser una república luego, el 1 de octubre del 49, pero todo empieza con la Revolución de 1911. El séptimo va a ser escuchar las tiras de bambú. El Museo Changsha, provincia de Hunan. Fíjense qué interesante y creativo es a la vez, ¿no? Porque escuchando las tiras de bambú, ¿no? Qué cosa más china que un producto natural de China como el bambú. Y sin embargo, combina con lo tecnológico porque es un podcast para contar la historia del bambú, de la madera, dentro del museo. A su vez es una actividad comunitaria muy importante porque invita a la gente de allí a organizar diálogos con los expertos, con los visitantes. Estos programas educativos realmente nos acercan al corazón de muchos museos que están en las provincias y que no se muestran tanto, ¿no es cierto? No se muestran tanto en las redes y demás como para nosotros conocerlos, inclusive o visitarlos. Pero, por ejemplo,
en China, la famosa obra, ¿no? Hidráulica de las Tres Gargantas, famosísima, tiene un museo y a su vez programa educativo de la gente para explorar esto. Han hecho hasta campamentos de verano con los niños. Así que fíjese cómo la escuela la integran a trabajar eh, también en la comprensión de esta gran obra. En Xi'an también hay un programa que se llama Volviendo a la dinastía Tang, el Museo de Xi'an, en la provincia de Jiangxi. Tiene un programa educativo para alumnos de primaria, con películas animadas, aplicaciones móviles, multimedia, donde trabajan con los niños de las escuelas. Y el 10º programa educativo tiene que ver con los mayores. ¿M? Los museos cumplen un rol comunitario muy importante también en programas para adultos mayores. Hoy no nos dedicamos porque no hay tiempo, pero también están los museos universitarios, que por supuesto trabajan en la mayoría de las universidades prestigiosas tienen museos muy interesantes. Algunos he visitado, sobre todo ya pude conocerlos en varias ocasiones. Em, pero fíjense, este también queda en Jiangxi, para que la gente mayor pueda disfrutar y aprender de historia y de la cultura. Vamos a hacer algunas reflexiones finales para empezar a cerrar, y es que el Día Internacional de los Museos 2024 va a destacar el papel clave que tienen las instituciones culturales, en este caso los museos, para una experiencia educativa integral. ¿M? Y los museos en China se están desarrollando muchísimo porque, bueno, es una política cultural, una política de Estado. eh, Importante su trabajo conjunto con la educación, con la investigación, el objetivo de desarrollo general de los seres humanos, de la sociedad. China se planteó como objetivo la realización continua de actividades de educación de calidad, ¿m? Que es lo que hoy veníamos, cuando arranqué la charla, señalando. Uno de los objetivos del desarrollo del milenio está de la Agenda 2030, educación de calidad, dice, creando nuevos recursos, buscando profundizar nuevamente todo el tiempo la cooperación entre museo y escuela, construyendo bibliotecas, bueno, publicaciones nuevas, promoviendo nuevas líneas curriculares interdisciplinares, ¿no es cierto? Como estamos viendo, la importancia de la educación de las personas a través de la cultura y la tecnología. Y vimos la importancia que tiene, ¿no? Los avances también en este campo. Y los avances científicos, culturales, tomando en cuenta la salud física y mental de las personas. El poder de los museos, siempre me gusta cerrar con esta frase, es ilimitado, como lo es el poder de la cultura, un poder que está entre lo local y lo global, entre la vanguardia y la tradición. Eso se nota muchísimo en China, ¿no? Todo el abanico, el espectro que hay entre vanguardia y tradición, entre artesanía y tecnología. La sostenibilidad y el bienestar son claves, la educación y la búsqueda de bien común sus aliados. Estas son algunas imágenes, pocas que pude ver de 2024, va a haber más dentro de unos días, porque bueno, este, China lo único que anunció es que va a inaugurar, para celebrar el Día Internacional de los Museos, el Qinghang Civilization Museum en Xi'an. Hay nuevo museo en Xi'an para estos días que se inaugura. Y bueno, espero que les haya resultado interesante este pequeño aporte. Muchas gracias por su atención.